En los últimos años se registró una significativa alza en los casos diarios de coronavirus. Ayer se reportaron un total de 7.291 nuevos contagios, la cifra más alta desde el pasado 13 de junio del 2021. Conversamos sobre este trascendental tema sanitario con la doctora Claudia Cortés, infectóloga académica de la Universidad de Chile. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Doctora, estamos tremendamente preocupados. Hay una proyección, sobre todo, que la próxima semana la positividad va a superar el 7%. Estamos hablando de un virus, Omicron, que ya se ha dicho que es el virus más contagioso de la historia, que supera incluso al sarampión. ¿En qué se traduce entonces esa cifra de positividad tan alta que se proyecta con estudios incluso que indican que en 2 semanas podríamos tener contagios de 15.000 nuevos casos diarios? Se proyecta lo que estamos hablando desde hace ya varias semanas y alertando a la población y a las autoridades de que Omicron, que es una variante del virus COVID o del SARS-CoV-2, tiene una alta transmisibilidad, alto contagio, tal como tú decías. Por lo tanto, tenemos que enfrentar esta situación con 2 miradas, una mirada individual de cuidado personal, vale decir, un correcto uso de mascarillas de buena calidad, ventilación de los espacios. Esas son las medidas de mayor utilidad, y siempre el lavado de manos, y una vacunación efectiva. Hoy sabemos que Omicron a quienes están vacunados les afecta en su mayoría como un cuadro leve que no requiere hospitalización. Esa idea de que Omicron es un virus menor, que podemos tratarlo como un resfrío común, es falsa. Eso solo ocurre para quienes están con un esquema de vacunación completo. Por eso, ante este alza de casos, lo que tenemos que hacer hoy día es ir a buscar a quienes no se han vacunado, tratar de convencerlos. Hay más de 1 millón de personas en el país que han decidido no vacunarse. Y a las personas que todavía no se ponen su dosis de refuerzo, la tercera estoy hablando, que prontamente lo hagan, porque con Omicron se ha visto que tener una dosis de refuerzo es muy útil para disminuir el riesgo de una enfermedad grave. ¿Cómo hacerles ver, sobre todo a este segmento de la población, de los no vacunados? Más de 1 millón de chilenos ha decidido no inocularse. ¿Qué efectos tiene Omicron en esas personas a nivel sanitario? Tiene el efecto que hemos visto, y tiene un efecto irreversible como es la muerte. Por supuesto que no todas las personas mueren, pero quienes tienen factores de riesgo, quienes son de mayor edad, sobre los 55 años, los hombres, porque solo el hecho de tener sexo masculino hace que tengan más riesgo de una enfermedad grave. Los obesos, que en Chile es una enfermedad muy frecuente, hombres obesos, mayores, también hipertensos, diabéticos, pacientes con algún tipo de inmunosupresión, tienen riesgo de tener una enfermedad grave, una neumonía, de necesitar hospitalizarse, de necesitar ventilación mecánica y eventualmente de morir. Es así de simple, así de directo. En cambio, quienes se contagian de Omicron estando vacunados con sus 3 dosis, la gran mayoría de ellos va a tener un cuadro leve que no va a requerir siquiera una evaluación médica, se va a manejar en su casa como un síntoma de resfrío. Yo sé que es un tema muy complejo. ¿Usted apuesta entonces que debería ser la vacunación obligatoria? No, yo no postulo que la vacunación sea obligatoria. La Organización Mundial de la Salud no lo recomienda. Así es. De hecho, el Consejo de Expertos de Vacunas en Chile también estuvo en contra. Tenemos que explicarle a la gente, pero lo que sí recomiendo fuertemente es que el pase de movilidad, que es un elemento muy útil siempre y cuando se fiscalice y se utilice bien. Y la verdad es que ahí estamos muy al debe. La fiscalización del pase de movilidad es mínima y es bastante inadecuada, porque no se revisa que el pase, a uno le muestran, o cuando a uno se lo solicitan, ni siquiera lo comprueban, ven que este código QR esté, pero no saben si está vigente, no saben si corresponde a la persona que lo está exhibiendo. Por lo tanto, tiene que haber una verificación de la identidad y de que el código esté vigente. No podemos obligar a las personas a vacunarse. Sí podemos hacerle la vida un poco más difícil, tal cual como dijo el presidente de Francia, en que si alguien decide no vacunarse, no solo se pone en riesgo a él, pone en riesgo a la población que está alrededor de esa persona. Entonces, dificultémosle ciertas cosas para que entienda la necesidad de vacunarse.
Doctora, estamos también muy preocupados de lo que esto va a significar, la alta contagiosidad y también los casos que se han ido sumando, sobre todo de personas no vacunadas y que terminan, en definitiva, en el hospital, que es la diferencia con los vacunados. La verdad es que la situación hospitalaria es crítica. Se está viendo ya una saturación de las camas en las unidades de cuidados intensivos, las UCI, y de hecho acaba de salir la información, por ejemplo, de Calama. Ya llegó al 100% de su capacidad UCI y de hecho comenzaron los traslados de pacientes a otras regiones. Esto es lo que se va a ver en el corto plazo debido a la alta contagiosidad que ya es una realidad y la va a hacer debido a que Omicron así, a pesar que estemos la mayoría de la población vacunada. A ver, lo que pasa es que Omicron, al ser tan contagioso, tan transmisible, va a enfermar a muchas personas. Cuando son muchas personas, un porcentaje de ellas, yo te decía, los que tienen factores de riesgo eventualmente van a necesitar hospitalizarse. Por lo tanto, ese número va a ir creciendo en la medida que más personas se contagien con Omicron. Las unidades de cuidados críticas en el país están siempre al límite porque es un recurso muy caro, no son muchas camas en general y están llenas de pacientes que tienen otros cuadros, que tuvieron accidentes de tránsito grave, pacientes después de grandes cirugías oncológicas, pacientes con infartos, con accidentes vasculares cerebrales. ¿Qué va a pasar si aumenta Omicron en números muy importantes y la gente necesita hospitalizarse? En que ya no vamos a poder recibir a estos otros pacientes. Por lo tanto, aquí también hay un efecto de rebote, por así llamarlo, en las otras enfermedades que no van a poder ser atendidas. Por eso es tan importante, de nuevo, que nos vacunemos y que nos cuidemos adecuadamente. Si se está produciendo ya ese nivel de saturación en los hospitales, ¿usted apuesta que en el corto plazo podrían aplicarse cuarentenas obligatorias independientes, verdad, de la situación? O sea, siguiendo la línea de los cuidados, porque hay otros que apuestan en realidad en mejor reducir los aforos, ya que en definitiva las cuarentenas, para poder decretarlas, tiene que estar el estado de catástrofe, que no es la realidad nuestra. Pero si viéramos que esta situación va empeorando no solo en el mes siguiente, sino que, por ejemplo, en marzo, en abril, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que volvieran estas cuarentenas? Lo que pasa es que hay que ver un poco cuál es la realidad nacional. Si nosotros nos basamos en la experiencia que tienen países con similares tasas de vacunación, como es Inglaterra, como es Israel, en que se producen muchos casos, pero la gran mayoría de los casos son leves y no hay un estrés, una necesidad de camas críticas tan alta, no va a ser necesario llegar a ese tipo de medida. En este momento, de hecho, no lo es. Puede haber una ciudad puntual como es Calama, que tiene dificultades de cama. Calama tiene poquitas camas críticas, por lo tanto se satura muy rápidamente, pero en general en el país todavía hay una disponibilidad importante, un número de camas críticas disponibles que no es pequeño. Lo importante aquí es, para tomar una decisión como hacer una cuarentena masiva o tener limitaciones más restrictivas, no es solo ver el número de casos, sino que ver cuánto repercute en la ocupación de camas críticas. Pero hay un elemento que es súper importante que no hemos mencionado, que es que el personal de salud, todos ellos, enfermeras, técnicos, administrativos, médicos, que estamos trabajando hace 2 años, muchos de nosotros sin vacaciones, estamos realmente agotados. Hay mucha gente con licencias médicas, hay muchas personas que en esta época están con vacaciones después de 2 años de no haberle tenido. Por lo tanto, hoy ese es un recurso muy escaso. Hay camas que eventualmente quizás no se puedan habilitar estando disponibles porque sencillamente no hay personal para ellas. Por eso todos tenemos que poner de nuestra parte y cuidarnos. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo suplirlo? Me acuerdo que la peor momento de la pandemia incluso se le hizo un llamado a quienes eran estudiantes de los últimos años de las escuelas de medicina o de enfermería. ¿Llegaremos a eso? Porque si se está saturando también está el tema de la complejidad de hay menor personal sanitario, que es evidente que no solo se contagian, sino que también están con una carga excesiva de trabajo y también se merecen un descanso. No hemos llegado ahí. Tú tienes una visión un poquito más alarmista de la realidad hoy. Estamos sumamente pendientes. Hoy día hay personal de salud disponible para los números que tenemos hoy porque no hemos tenido un aumento muy significativo en el ingreso y en la necesidad de camas críticas. Y eso podemos mantenerlo bajo siempre y cuando nos cuidemos, evitemos contagiarnos y vayamos a rescatar a esas personas que no se han vacunado para que se vacunen.
Fue un error el efecto de decir que la Omicron era leve, que su efecto era leve. De hecho, fue tanto lo que se dijo a nivel mundial que en un minuto la misma Organización Mundial de la Salud tuvo que decir, ojo, no hablen de que el efecto de Omicron es leve, no es tal. Fue un error informar de esa manera porque de alguna manera la gente se relajó, sobre todo aquellos que están inoculados. La comunicación de riesgo es algo fundamental, es algo que en el país hemos estado bastante al debe, no ha habido una transparencia absoluta de poner todos los datos arriba de la mesa. Y hay que recalcar, Omicron puede llegar a ser leve en las personas con un esquema de vacunación completo, vale decir 2 dosis más un refuerzo. En el resto de la población, en las poblaciones no vacunadas, Omicron es exactamente igual de grave como hemos conocido estos últimos 2 años, con pacientes que necesitan ventilación mecánica, con una alta tasa de mortalidad de quienes llegan a necesitar ventilación mecánica. Omicron no es un resfrío para las personas que no están vacunadas, es la misma enfermedad igual de grave que ha matado a más de 5 millones de personas en el mundo. Y además informarse sobre todo, doctora, porque usualmente la mayoría usaban algunos tipos de mascarilla, que ahora nos enteramos que con Omicron incluso son 0% de efectividad, sobre todo estas de género, ¿verdad? Que circula y se vende tanto en el comercio, incluso uno que yo, por ejemplo, utilizo normalmente la quirúrgica, que es la más utilizada también, y es bastante menos efectiva que la KN95, por ejemplo. Entonces vamos a tener que también cambiar las mascarillas que usualmente utilizábamos. Sí, efectivamente, las mascarillas son todas de tela, para hacer una aclaración de concepto, de telas, tanto las KN95, las N95, las quirúrgicas, todas esas son telas. Las mascarillas, por así decirlo, de género como de ropa, esas que son muy lindas, que tienen estampado y que combinan con los zapatos, no tienen utilidad. Esas pueden servir sobre una mascarilla de alta eficacia, sobre una mascarilla quirúrgica, si es que yo pretendo verme estéticamente mejor. No tienen un fin más que ese, un fin estético, no protegen. Luego las mascarillas quirúrgicas o de 3 pliegues, que son lo mismo, son menos eficientes que las N95, pero tienen un precio que es más asequible, podemos usar una doble mascarilla y lo que es muy importante es respetar sus tiempos. Estas mascarillas se saturan a las 3, 4 horas, cuando se humedecen ya no sirven, hay que botarlas, no sirve lavarlas, resterilizarlas, secarlas, ninguna cosa, son mascarillas desechables. Y luego vienen las mascarillas de alta eficacia, que en general están destinadas a personas que son trabajadores de la salud o que están expuestos a un mayor riesgo y ahora se venden también masivamente. Hay que tener mucho ojo ahí porque la fiscalización en términos de certificar la calidad, la certificación de las mascarillas es bastante escasa, y también aprovechar de aclarar que esas mascarillas transparentes que se usan mucho en televisión no sirven de nada, no son mascarillas, de hecho, por definición de concepto. Vamos a tener que hacer un cambio ahí porque efectivamente en todas las transmisiones de cualquier canal efectivamente se están utilizando esa, y si usted como doctora dice que no tiene ninguna efectividad, es porque no tiene ninguna efectividad, van a tener que hacer ese cambio. Por lo tanto, usted ya hablaba de la certificación como uno, porque se están vendiendo las quirúrgicas o incluso la NK95 en las calles, como uno, como usuario, como cliente, puede darse cuenta o dónde tiene que irse a la segura, si se quiere decir, para estar tranquilo de que sí, estoy comprando una mascarilla certificada. Y justamente, no sé, si uno se vende tanto en las calles, en distintas partes, y la gente cree efectivamente que son certificadas, como uno, como usuario, puede marcar la diferencia, distinguirla. Efectivamente, la certificación es bastante escasa. Hay una entidad certificadora avalada, que es la Universidad de Santiago, la USACH, que tiene un laboratorio de certificación. Ellos en su página web tienen el link a todas las marcas que han sido certificadas y han sido aprobadas. Por supuesto que las que uno puede comprar en la calle no tienen certificación, por lo tanto nadie sabe si sirven o no sirven. Básicamente eso significa que estén certificadas. Uno tiene que meterse a Google, buscar certificación de mascarillas. Vamos a llegar rápidamente a la página de la Universidad de Santiago, que es un link específico que nos va a decir cuáles son las mascarillas certificadas o no.
Bueno, vamos a estar muy pendientes también del próximo reporte que nos entreguen las autoridades, porque lamentablemente lo que hemos visto en los últimos días es que ha crecido exponencialmente los contagios de coronavirus en nuestro país. No se habla todavía que Omicron es la dominante, como sí lo son, como sí lo es en Estados Unidos, como en otros países europeos. Todavía no se habla de eso y mire la realidad que ya estamos enfrentando. Así que ha sido muy, muy útil haber conversado con usted, doctora. La doctora Claudia Cortés, infectóloga académica de la Universidad de Chile, para aclarar tantos puntos que muchos todavía no lo han tomado en cuenta. Muchas gracias. Sí, vacunarse, ventilar, abrir puertas y ventanas, hace calor, así que es fácil, y una buena mascarilla. Eso es lo que tenemos que hacer hoy día. Gracias. Gracias, doctora, por sus recomendaciones. Muy buenos días. Buenos días.